Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video que se llama El infierno en la tierra. Comienzo con la historia. Esta es la historia de un chico que un día se despierta escuchando numerosos alaridos, aunque sigue en cama, y posteriormente un nauseabundo olor a carne que quema entre por su ventana, tras lo cual oye disparos, gritos que parecen sobrenaturales. Están cerca, y finalmente un choque y una explosión que expulsa a levantarse, a asomarse a la ventana y ver el infierno y ver que el infierno ha llegado a la tierra. Yo creí que otra vez todo venía de mis pesadillas y que si bien me estaba despierto, aquellos terribles alaridos eran alucinaciones auditivas, pues aún padecía de cierta somnolencia propia de ese pesado estado de tránsito entre el sueño y la vigilia. No obstante, pasó un rato y los gritos persistían con una fuerza preocupante, como si no estuviese en mi mente y proveniese del exterior, de las paredes de ese 12º piso en que tengo mi pieza. Eran gritos de muchas personas y distintos tonos: mujeres, hombres, adolescentes y ancianos, alaridos que no solo reflejaban el pánico extremo o desesperación, sino que en algunos casos expresaban palabras o frases, aunque yo no podía ni entender, ni me interesaba mucho. Bien, ¿qué demonios decían? Quizá por mi somnolencia. Y pues vivo en el centro de la ciudad, en el 12º piso de un edificio alto, viejo y aburrido, donde a menudo, a pesar de estar bastante arriba de tono, el ruido me despierta ciertos imbéciles que se ponen a pitar o insultar sabiendo que el tráfico está congestionado y no ganarán nada portándose como animales. Eso es lo común, porque algunas veces ocurren accidentes de tráfico y los morbosos se aglomeran a ver si encuentran un poco de gore en vivo, o bien una ambulancia emite sus desesperantes sonidos al no poder abrirse paso en la marea de coches, o incluso, aunque estas ocasiones son contadas, se incendia alguna casa o edificio en los alrededores. Vaya, pensar en lo que me dijo la dueña del edificio cuando firmé el contrato de alquiler hace 7 meses. Es del centro, todo está muy cerca y en este piso hay una vista maravillosa a la ciudad, además de que aquí no llega el bullicio. Sí, claro, no llega el bullicio. Y los gritos que estoy escuchando, vieja estafadora, ¿me vas a decir que me fumé un porro y por eso los oigo? Algo así habría querido decirle a la dueña del piso si la tuviera aquí, porque todo el infierno coro usa la palabra irónicamente. Me seguían perturbando, aunque me llamaba la atención algo en la manera de gritar de esa gente. Una cosa extraña que no conseguía entender bien qué era, ni por qué no entendía bien qué era. Me parecía que tenía más profundidad de los gritos comunes, que la textura del sonido era un poco diferente, que las emociones que reflejaban tenía algo que salía de lo normal. ¿Era eso o acaso me estaba sugestionando? Simplemente se trataba de una huelga u otro tipo de manifestación. Si era una huelga, ¿qué les estaban haciendo para que griten así? Si no era una huelga ni una manifestación, era un accidente de tráfico múltiple o algún horrible atentado terrorista cuyos heridos no dejan de gritar. Si era algo importante como parecía, seguramente lo vería pronto en los noticieros de mediodía. Pero eso, si no me iba a levantar a la cama, no con la pesadez y la somnolencia que tenía, aunque hacía un irritante calor que parecía de mediodía,
cosa inusual en febrero. Quise intentar dormir un poco más, pero fue en vano. La estrepitosa polifonía continuaba jodiéndome los tímpanos y la tranquilidad. Estando así, lo mejor que pude hacer fue afinar mi oído a ver si conseguía distinguir palabras que me revelaran la razón de tanto escándalo y caos. Al hacerlo, no distinguí nada, pero sí que me terminé de amargar al parecer que un olor perturbador entraba por mi ventana. Quizá el olor ya estaba antes y la somnolencia, que ahora era mucho menor, no me había dejado percatarme de su presencia o de su maldita presencia. Para ser exacto, pues era muy desagradable, de algo quemándose, que no era madera, ni piel, ni plástico, ni nada que conociera. Ese olor no solo entraba por mis fosas nasales, sino que se filtraba por todos los poros de mi cuerpo, impregnándose como su asquerosidad. Me cago en su puta madre, grité, y afuera de mí, golpeando con todas mis fuerzas la pared que estaba junto al lado de mi cama, tan duro que después tuve que insultarme porque casi me dejo sangrando los nudillos de mi mano derecha. ¿Cómo puede ser? Primero el ruido y ahora ese olor desquiciante que se habrá pegado en toda mi pieza. Si no, me levanto a cerrar la ventana y sin embargo no. Yo seguía allí acostado con Snorlax, el Pokémon que es un gato beso, pasado de copas. Esto no puede ser, pensé yo ingenuamente, pues justo en ese instante escuché disparos de armas de fuego. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Acaso están filmando una película de acción o terror en los alrededores? No aguanto más, no quiero levantarme. E intentaba calmarme aferrándome a la absurda idea de la película, cuando de pronto el corazón se me subió a la garganta. Los escalofríos me sacudieron por completo, haciendo añicos la ya reducida somnolencia que me quedaba. No, 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 no y no. Señores, ustedes jamás escucharán algo así, y al menos no mientras vivo. Espero que tampoco después. Eran gritos humanos, gritos que por su intensidad y claridad eran evidentes que no venían de la calle, sino de fuentes localizadas de unos pocos metros de mi ventana, que por fortuna no me mostró nada porque tal vez, así como estaba en esos momentos, tranquilamente podía haber muerto de un paro cardíaco. Yo solo les diré algo: busquen horas, días enteros si lo desean. Busquen las voces guturales más infernales que pueden encontrar en black metal o algún otro género salvaje como el agrotech, y ni con eso conseguirán algo que sea la mitad de aterrador de, de lo que escuché. Con el brazo temblando me persigné, yo que jamás voy a misa y tengo por pósters de grupos musicales con estética algo satánica. Tenía gotas de frío, sudor en la frente. Mis palpitaciones eran tan rápidas como las de un atleta en pleno maratón. Mi respiración era tan agitada que nunca. Yo quería calmarme, pero en ese estado mi mente no producía pensamiento alguno, hasta que escuché el choque de dos vehículos. Seguidamente una explosión, como si hubiese reventado uno de esos dos camiones que transportaran gas. No sé cómo es que el vidrio de mi ventana no se rompió y mis tímpanos sobrevivieron, pero al menos la explosión me calmó un poco con respecto a los gritos que había escuchado cerca de mi ventana. En todo caso, en ese instante
Como guiado por mis reflejos, salté de mi cama, corrí a la ventana a ver qué pasaba. No di crédito a lo que estaba viendo, simplemente observé todo estupefacto, atónito, con la boca abierta, y después cerré los ojos, me los froté y volví a abrir en la esperanza de que fueran la pesadilla más viva de toda mi vida. Nada desapareció, la esencia infernal persistía, desafiando mi sentido de la realidad, amenazándome con sumirme a la locura. Las personas corrían de un lado al otro, gritando, intentando escapar de algo que no alcanzaba a ver o descifrar. Había coches empotrados contra las paredes. Camión cisterna ardía. El camión cisterna ardía en la mitad de la amplia calle principal, abajo y arriba, y hacían incendiadas las plantas de los balcones de mi edificio. Las explosiones continuaban proliferando por doquier y reventaban coches, tanques de gas dentro de casas, incluso gasolineras. Todas las calles dispersas aleatoriamente había pequeñas hogueras cuyo combustible era de una naturaleza que no podía revelar hasta que noté que algunas de esas hogueras se movían o se arrastraban, pues en realidad eran personas calcinadas, tan quemadas que tenían el aspecto lastimero de quienes mueren en el fuego y terminan como pequeñas y huesudas momias negruzcas. ¿Cómo habría deseado la eterna disolución? Esos infelices condenados, esos seres miserables cuyo ardiente ropaje no acababa de exterminarme. Me alegraba saber de que ninguno de ustedes podría imaginarse lo que cuento de una forma igual o más horrorosa de lo que fue aquello que viví. Jamás podré olvidarlo. Era algo sobrecogedor que me hizo derramar lágrimas de compasión y a la vez me hizo temblar de miedo. Como les decía, esas personas que se arrastraban nunca se extinguían, pero a veces el calor hacía que se les cayera un brazo, un pie o una mano, que se les fueran cayendo, convirtiéndose en cenizas, los trocitos de carne, o que se partieran en dos, profiriendo alaridos de pánico mientras sus vísceras cocidas se derramaban por el suelo, aunque después, como pude notar, siempre venían arrastrándose por el suelo unas criaturas, si así puedo llamarlas, que eran como serpientes hechas de oscuridad, aunque con las cabezas, según percibí de lejos, con forma humana. Y entonces esos seres envolvían a los condenados y re- los recomponían para que volviesen a arder, ahora ya con la piel, los cabellos y todo regenerado. Entonces, una vez que volvía a quemarse desde el principio, iban desprendiendo pedazos en llama de ropa, piel quemada, que dejaba atrás de sí, como se desplazaban arrastrándose también, y aunque extrañamente no lo había notado antes, en muchas de las ventanas de otros edificios y casas alcanzaba a verse fuego dentro, el humo salía negro y abundante. Solía aparecer personas que, corriendo, algunas veces en llama, se acercaban a los bordes de las ventanas y saltaban. Por mi parte, yo continuaba de pie en mi ventana, contemplando todo, aún tembloroso y con los ojos húmedos. Desde luego, para aquellos momentos ya tenía claro que el olor que percibía antes de ver todo era el olor de carne humana quemándose. Era el olor del infierno. Ya las sensaciones eran demasiado claras para tratar de convencerme de que todo ello era una pesadilla. Ya las sensaciones eran... Y en los otros pisos de mi edificio, las personas también se lanzaban, escapando del fuego que aún no me visitaba. Algo que me dejó aún más en shock fue ver a mi vecina Marta, lanzándose en llamas junto a su bebé de 4 meses.
¿qué explicación había para eso? Si estaba, si estaba viendo el infierno, ¿qué hacía un bebé en el infierno? Yo había escuchado rumores de que Marta practicaba brujería, le echaba agua hirviendo a los gatos y maltrataba a su otro hijo, pero si estaba viendo su futuro en el infierno, ¿era el bebé una ilusión creada para aumentar su tormento? Solo eso podría tener algo de sentido, porque incluso todo lo que veía no podía ser pensando como un infierno admitido por Dios. Todo era tan absurdo, tan inconcebible, y sin embargo era incluso como si no bastase. Empezaron a aparecer vehículos militares y los soldados salían disparando al aire o a las personas. Se mataban entre ellos, se suicidaban, echando granadas y corrían a romperse la cara contra algún poste y protagonizaban otras locuras por el estilo. Además, lloviendo bolas de fuego grandes bolas de fuego, cuando alcé la vista vi que en el cielo nublado volaban unos dragones de unos 15 metros, con la piel tan negra que las escamas de un dragón a veces mostraban tonos naranjas, pues reflejaban el fuego que escupían sobre la gente los otros dragones, y era demasiado. La escena parecía un retorcido film de fantasía, un poco más rozaba los surrealista por su aproximación al mundo de las pesadillas. No piensen que los dragones nos daban miedo. Sus enormes ojos de iris rojo eran tan humanos en aspecto, tan demoníacos en esencia, pues la mirada de esos seres alados reflejaba ira, odio, maldad y una inteligencia superior a la humana, que hacía pensar en la inteligencia angelical que los teólogos asignaban a los ángeles, y que no resultaba difícil atribuir esas abominaciones si se las consideraba como ángeles caídos. Por otra parte, era muy perceptible el sadismo de los dragones, porque tenían como destrozar todo rápidamente a colazos o con las garras, pero preferían rugir, escupir fuego, herir a la gente antes de que exterminarla temporalmente. Recuérdense que las serpientes de sombra la revivían. Imagínate tal dolor. Estaban por todas partes, a miles de metros, hasta en el horizonte, donde yo solo alcanzaba a verlos como puntos negros que se movían, hasta donde daba mi visión. Los dragones hacían el mismo tipo de cosas en todas partes, se movían hasta donde daba mi visión. Los dragones hacían en todas las zonas del infierno, o lo que parecía el infierno, porque quizás estaban teniendo visiones del apocalipsis, puesto que en el cielo aparecieron algunos aviones de guerra que en vano lanzaron los misiles contra los dragones, pues estos ni siquiera sufrieron herida alguna. Y aún así, unos cuantos pilotos desesperados se suicidaban, estrellando sus casas contra las diabólicas bestias, o eso creía. Si era el infierno, ¿por qué se les daba a los humanos la oportunidad de creer que podían pelear contra los dragones? Si era el apocalipsis, ¿por qué revivían a las personas a fin de devolver a sufrir? Quizá el apocalipsis, al menos para la mayoría de personas, implicaba vivir no solo el fin del mundo, sino algo que, dependiendo del caso de cada persona, era o bien una experiencia anticipada del infierno, en donde nadie muere ni se destruye irreversiblemente porque tiene que seguir sufriendo, en que habitaría por siempre, o bien como proceso de expiación, una experiencia en el infierno aquí en la tierra, pero de duración limitada, pues bien después gozaría de la presencia divina tras su pase por el purgatorio. Sea lo que fuera, resultaba acertado llamarle
el infierno en la tierra. A eso sé que veía, en que en realidad me parece que debía ser el apocalipsis en forma descrita. Esto es como el fin del mundo ejecutado a través de una especie de divinidad del infierno, que no es tanto un lugar sino una situación. Naturalmente he pensado todas estas cosas a la hora de contar lo vivido, porque en esos momentos ni siquiera un matemático tendría tanta cabeza fría como para ponerse a analizar. Por suerte todo acabó en poco tiempo. Fue así. Yo seguí mirando todo cuando, después de que los dragones gritaron con su voz humana, uno de ellos, que estaba bastante lejos, se viró en dirección hacia mí. Empezó a volar lentamente, acercándose. Quería correr, pero ni siquiera podía voltear la cabeza. Era como si una fuerza misteriosa me obligara a estar quieto. Esperaba lo peor. Lágrimas de intenso terror brotaban de mis ojos a medida que el dragón se aproximaba. Aunque estando a unos 3 metros se detuvo, me miró fijamente. Entonces súbitamente y velozmente recordé las mayores maldades que había cometido en la vida, y a la par que sentía gusanos invisibles moviéndose dentro de todo mi cuerpo. Después mi mente volvió a lo que estaba viviendo, y el dragón abrió su enorme boca mostrando sus colmillos enormes y delgados, dispuestos en hileras, igual que un tiburón. Lo último que recuerdo es el intenso resplandor naranja de ese torrente de fuego, y el calor insoportable y distinto a todo cuando había conocido. Un calor que te quemaba cada célula antes de destruirte. Un calor que no era solo físico, sino también espiritual. Pues yo que toda la vida me pregunté en dónde diablos estaba, no era solo físico, sino también espiritual. Pues yo toda la vida me pregunté dónde diablos estaba. Esa estúpida fábula de alma. Yo sentí entonces por primera vez a mi alma ardiendo en llamas implacables del infierno. Tras de eso vino un instante de duración indescriptible y dolor infinito. Después sentí que caía y caía sin parar en un vacío sin fondo. Y finalmente, como si acabase de caer sobre mi cama. Aunque en realidad esto nunca ocurre. Físicamente me encuentro a mí mismo en mi cama, boca arriba, con los ojos abiertos y el corazón latiendo a toda velocidad. Grité, grité una y otra vez allí en la cama, con gotas de helados en la frente, con el cuerpo temblando de nerviosismo. Después me calmé, miré a mi alrededor, me froté los ojos, vi que todo estaba como antes del horror. Volví a proferir alaridos de desesperación para desahogar. Finalmente me quedé allí, sentado en mi cama, con las piernas extendidas y la espalda ligeramente encorvada, mirándome las palmas de las manos como un enfermo mental, intentando convencerme de que solo fue la peor pesadilla de mi vida, o al menos eso creí, hasta que giré mi cabeza a la derecha. Vi que allí, sobre mi velador, yacía un pequeño, un poco más grande que una canica, trocito de carne chamuscada. Al verlo grité de nuevo como desaforado. Después lo tomé y lo olí y comprobé que tenía el mismo olor que la carne humana chamuscada. Pese al inmenso nerviosismo, pensé en guardarlo a modo de evidencia. Nunca sería una prueba de que todo lo que vi fue real, pero el pedacito de carne quemado se secó rápidamente hasta reducirse a un montón de cenizas que se me escurrieron entre los dedos, cayeron sobre mí y se desvanecieron para siempre, igual que mi cordura.